Son bastante graves las acusaciones de los asesores de Miguel Uribe Turbay que culpan a María Fernanda Cabal de lo siguiente. Mientras tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, le responde de manera contundente a Álvaro Uribe Vélez y da clases de política exterior en Panamá. Miren esto, decía Uribe, más burocracia de Petro, todo para ayudar a Cepeda para que gane su imperio de violencia. Y Petro le responde, señor expresidente Uribe, usted hizo una masacre laboral con su ley 50 y otras reformas laborales. Entre esas masacres, pasar de la estabilidad laboral al contrato espúreo y sobreexplotador. Usted en su mensaje miente. Los cargos que cree que se crearon no se crearon, simplemente eran los contratistas que usted dejó y ahora tienen estabilidad laboral como empleados. Y no es lo único, porque la prensa sigue dando sus mentiras y decía golpe al petrismo, Quintero fuera y Cepeda en vilo por el Consejo Nacional Electoral. Y Petro sigue. Ya que me mencionan, no estoy en vilo. Si el Consejo Nacional Electoral viola la Convención Americana, simplemente se restablece el derecho, sea ahora, sea en las mismas urnas. Y obviamente que le respondía también a Álvaro Uribe Vélez, estás alucinando, Uribe. Preso entra el que comete un delito político común o de lesa humanidad. Le dije a usted personalmente que no dejaría que a usted o a su familia salga perjudicada por poder extranjero. Siempre soy coherente con eso. Le dije que un presidente de Colombia no debe ser llevado por justicia extranjera. Creo que se le olvidó. Sé que Cepeda buscó una conciliación con usted. Usted por soberbia no quiso. Yo soy un amante de la libertad y no de la esclavitud. Nunca lo olvide. Da a conocer el presidente de la República, Gustavo Petro. Que ojo, la extrema derecha está haciendo de las suyas para tratar de impedir la participación de Iván Cepeda Castro. A tal punto, señores, que el mismo Centro Democrático pide al Consejo Nacional Electoral revocar la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida. O sea, los miembros de la extrema derecha están sacando todas sus cartas para ponerse a jugar. Estamos en Última Hora Caracol. El representante de la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, radicó de forma formal ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud para que sea revocada la inscripción del candidato presidencial Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida. El congresista dice que Cepeda ya habría participado en otra consulta. Por su parte, Iván Cepeda manifestó en Cúcuta que están orquestando estrategias para frustrar su participación, violando sus derechos políticos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de jugar con fuego. Ahí vemos cómo el Centro Democrático pretende seguir haciendo de las suyas. ¿Por qué? Es que ellos al interior están jodidamente mal y lo podemos ver de la siguiente manera. Tan es así la vaina que miren lo que dice el asesor de Miguel Uribe Turbay. Carta pública a los colombianos. Durante los últimos 20 meses he tenido la oportunidad de trabajar en este hermoso país, no solo como consultor que obviamente busca que sus candidatos obtengan los mejores resultados políticos posibles, sino como un activista más en la lucha por la democracia. Tengo muy claro el peligro que significa Gustavo Petro para Colombia y lo catastrófico que sería para toda la región que un heredero suyo le dé la continuidad a su proyecto político comunista. Incluso los mismos asesores de Álvaro Uribe Vélez están asustados. Precisamente eso, jamás he trabajado por un candidato de izquierda, ni lo haré en el futuro, porque más allá de mi profesión, me mueve una causa política, la libertad. Esta labor en Colombia tuve la oportunidad de ejercerla con mucho profesionalismo y compromiso con uno de los líderes más brillantes que la vida me ha puesto en mi camino, Miguel Uribe Turbay. No me alcanzan las palabras para describir lo espectacular
que ese ser humano que lamentablemente en este país perdió de tener como presidente un ser de luz brillante, con el país en la cabeza a pesar de su corta edad, con unos principios y valores incuestionables y con una pasión por el servicio que jamás había visto. Haber sido su director de campaña junto a un equipo de profesionales que dimos lo mejor de nosotros, acompañándolo durante más de año y medio, es algo que me llena de orgullo y que no voy a olvidar jamás. Cuando conocí a Miguel, gané un gran amigo, pero como suele ocurrir en la política, al mismo tiempo gané enemigos porque la lucha por el poder político, algunos asumen darla sin ningún tipo de ética ni escrúpulos. Y aquí es lo siguiente. Concretamente, me quiero referir a esos mismos que no tuvieron ningún reparo en acusar vilmente a Miguel Uribe Turbay de tramposo, mañoso, y poner en duda su honorabilidad cada vez que podían por el simple hecho de que Miguel entró con fuerza en el proceso interno del Centro Democrático y los barría en todos los estudios de opinión. Los sufrimos durante meses. Utilizaron influencers claramente vinculados a su comando de prensa y campaña, páginas chimbas vinculadas a la Federación de Ganaderos, incluso credenciales del propio partido como concejales para inventar las peores barbaridades contra el propio Miguel, su familia y sus asesores. Esos mismos que tuvieron luego el descaro de aparecer con lágrimas de cocodrilo en la clínica Santa Fe al día siguiente del terrible magnicidio contra Miguel, a darse golpes de pecho. Los mismos que después emprendieron una campaña negra sin cuartel contra el honorable Miguel Uribe Londoño, quien también cometió el pecado de atravesarse en el camino de las ansias del poder del proyecto Cabal Lafori. Con respecto a las infamias que han sido publicadas en las recientes por el señor José Félix Lafori y que durante muchos meses fueron repetidas por su esposa, la derrotada candidata del proceso interno del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, me veo en la obligación de aclarar algunos puntos en defensa de mi buen nombre y reputación. Ahora bien, refiriéndome concretamente a la serie de calumnias que han publicado el señor Lafori sobre mí, paso a pronunciarme sobre una de ellas una por una. Y miren cómo esta gente se está dando durísimo. Lester Toledo, Miguel Uribe Londoño, María Fernanda Cabal y los Lafori. Esta vaina, por parte de la extrema derecha en Colombia, está bastante jodida. No le encuentran una salida alguna a este tipo de situaciones en el país. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Qué creen al respecto? Mientras tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, desde Panamá, silenció a todos. Le cantó la tabla a Donald Trump y al mismo Daniel Noboa del Ecuador. Como una civilización latinoamericana y caribeña, diversa intensamente e internamente, pero articulada por los pueblos, por la historia. Y eso es mucho más poderoso que la articulación de estados-nación que han perdido progresivamente el poder. Lo vemos con exactitud ya en la gran crisis de las Naciones Unidas. Atacada desde diversas visiones, la Organización de Naciones Unidas no es capaz. Y eso se mide profundamente, precisamente en un momento histórico, el genocidio sobre Gaza, que aún ni se reconoce. Y Naciones Unidas se creó precisamente para impedir genocidios. Esa es su razón histórica, para impedir la guerra en el mundo, para construir una paz entre naciones. Y cada vez estoy más cercano a que ya no es solo una paz entre naciones que construyen guerras.
sino una hermandad humana. Y la hermandad humana se hace entre civilizaciones. Samuel Huntington, que leí su libro, no sé qué se hizo, pero escribió un libro que se llama Los conflictos entre las civilizaciones, y anunciaba una guerra entre civilizaciones de la cual Latinoamérica, el Samuel Huntington lo reconocía, saldrá triunfadora, dijo él en su libro. Pero yo creo que el concepto no es conflicto entre civilizaciones, sino diálogo entre civilizaciones si queremos hermandad humana y paz. Y no creo caer en una abstracción demasiado difícil. Solo si hay hermandad humana habrá libertad, en general. Solo si los espíritus de cada persona, y cada persona debe tener una identidad universal por persona, no porque es de una nacionalidad, entonces tendremos libertad y pensamiento profundo para poder soportar los equilibrios con la tierra o más allá. Y entonces, segundo, si Latinoamérica es una civilización, no cubre toda América. Y entonces tenemos que resolver si comenzamos por la universalidad, difícil, o comenzamos por el continente. Y es una discusión, hoy, concreta. Un pacto por la vida y la libertad en América, en las Américas, si es preciso decirlo así, me parece fundamental. Y hay que intentarlo. Y si no se puede, entonces tenemos como civilización latinoamericana y caribeña reconocer lo que somos. No solo hacia adentro, como una identidad cultural diversa y poderosísima, o como una identidad natural que lo signa es la exuberancia y la belleza de la vida, su intensidad. Son nuestros dos grandes poderes, pero son el poder que creemos no tenemos, por no tener misiles, por no tener billetes en plástico, que no son riqueza, compañero Paz, ojo, porque la verdadera riqueza tiene dos fuentes, la naturaleza y la fuerza de trabajo viva, cualesquiera que sean sus componentes. Entre más educada, tiene usted razón, entre mayor sea el intelecto general de la sociedad, mayor riqueza. Si dejamos morir la naturaleza, morimos de pobres. Luego son dos fuentes sobre las que tenemos que apalancarnos porque ambas tenemos de sobra. Por eso cambiar esto, a veces me lo pongo por no, me lo regalaron. Cruz no es la cruz, no solamente hay que tener libertad de creencias, indudablemente, y una es la cruz, que hay que respetar y entender, pero no voy a entrar en esa discusión religiosa, libertad de creencias. Aquí hay oro. ¿Por qué cambiamos el oro por el billete de plástico? Ahora estamos sufriendo las consecuencias. En Colombia que nos roban el oro, compañero Lula, y usted sabe. Va por los ríos, va por el mar, se deposita generalmente en el norte de Estados Unidos, robado, no por ellos, sino por mafias internas. Y el narcotráfico y la mafia, independientemente de las sustancias, la más peligrosa, el fentanilo, van contra la vida.
Y por tanto tenemos que realizar una alianza total de inteligencias, de cerebros libres, pero intelectualmente altos, para lograr derrotar hoy uno de los peores enemigos de la vida en todas las Américas, comenzando por Estados Unidos, que ve perder entre 70.000 y 100.000 personas cada año por un veneno. No es una droga, no es el vino, no es el whisky, que son drogas, ni la chicha de mi país, que también lo era, sino veneno puro, mortal. Es la droga no del capitalismo, que fue y es la cocaína, compañero Paz, sino de la muerte, de los tiempos de la crisis climática. Entonces, intentar un diálogo entre las Américas es importantísimo, en mi opinión, y hay que ensayarlo. Puede fracasar. Puede fracasar si no se entiende que somos civilizaciones diferentes, que una está allá, otra está acá. Somos diferentes, pero entre diferentes, como aquí lo han dicho, se puede pactar. Nos debemos confundir entre civilizaciones, sino reconocernos y pactar. Y yo creo que el pacto fundamental tiene dos conceptos, así aparezcan abstractos, pero son concretísimos: la libertad y la vida. Libertad integral y la vida. Libertad integral es emanciparse y emanciparnos y emanciparse la humanidad. La vida lo es todo. Y por tanto, sin libertad y sin vida no existimos como seres humanos en ninguna parte del planeta. Y el pacto es por la vida y la libertad. Y eso lo vivimos en la historia. Panameños, colombianos, venezolanos, ecuatorianos y todos los pueblos, unos más tardíos que otros. Porque somos repúblicas y nos fundamos bajo el principio de la libertad, punto. Con sus contradicciones obvias, pero ese fue nuestro principio fundante, libertad y vida, que deberíamos poner en todos nuestros escudos y banderas. Bien, bajo esa idea, entonces, ¿qué pasa con la civilización latinoamericana y del Caribe? Yo estoy en un país que es intensamente andino e intensamente caribeño y selvático y afro y llanero, mestizo, blanco, negro. Ayer se burlaban porque decía que nosotros venimos del Imperio Romano, y aquí tengo que repetirlo, entre varios ancestros, el principal, el que ya tiene 60.000 años de antigüedad en nuestras venas, que son nuestros ancestros amerindios, que no pedían permiso para cruzar fronteras que no existían. Eran libres. Y aquí, bajo esos ancestros, está el Imperio Romano. Nos ha marcado, venimos de allá también, como venimos del África que trajeron a la fuerza. Y entonces se van marcando subregiones, que no digo civilizaciones, y que deberíamos entender como parte de un proceso. Región europea occidental, región africana, región asiática o oriental, región del Pacto Andino, región del Mercosur, región del Caribe, y arriba el TLC entre México, Estados Unidos y Canadá, que empieza a fracturarse el Pacto Andino, empieza a fracturarse la Unión Europea, y los conflictos entre la sociedad de Estados Unidos crecen. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia la ruptura del orden internacional, que solo nos llevará a la barbarie y la Tercera Guerra Mundial. Y resulta que el huracán se volvió con su ojo caribeño.
Ya no somos la América Latina que quedó en los márgenes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, menos mal. Pero ahora está aquí y somos uno de sus objetivos. Y eso lo tenemos que solucionar necesariamente si no queremos ver llover la muerte sobre nosotros. Y ya la estamos viendo. Yo no defiendo, como dice mi prensa, a Maduro. Digo es que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las tres Américas si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico que creo se debe construir. Creo. La vieja idea que se practica no ha servido para detener el narcotráfico. Lo que yo veo es que crece, crece y crece. Y no es regional, presidente Noboa, es mundial, universal. La cocaína que compran de Colombia en la frontera venezolana o en la frontera ecuatoriana o en otros lugares, no es de mafias colombianas los compradores. Ni siquiera podría decir que es de mafia latinoamericana. Es una multinacional internacional. Hay latinos, hay albaneses, hay franceses, hay suecos, hay alemanes, españoles, hay norteamericanos, hay mexicanos y hay estadounidenses, etcétera. Entonces es un enemigo más poderoso que solo podemos combatir si juntamos inteligencias, y lo estamos haciendo con todas las inteligencias policiales de esos países. Y en Manaos me reuní allá con el presidente Lula la última vez para fundar, incluso inaugurar edificios ya hechos de integración policial, y creo que ese es el camino. Y en Ipiales lo he dicho, pero puede ser en Ecuador, una de las grandes fronteras de la droga. Hay que construir necesariamente integración policial, y no solamente es ecuatoriana y colombiana, que ya la tenemos, sino abrirla para poder ser eficaces relativamente, aunque hay discusiones al respecto. Y eso es integración. ¿Por qué? Porque no es exactamente sobre una carretera que deberíamos abrir, doctor presidente Noboa, porque están hechas. Si las cerramos, cruza lo ilegal. Eso camina a pie entre las quebradas y la selva. No, claro, también sobre las carreteras, pero sobre las carreteras circula sobre todo el trabajo, y eso es riqueza. Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos. Pero en relación a toda la civilización latinoamericana, un pacto contra las mafias, no digo contra las sustancias que son inertes, es un pacto por la vida y la libertad. Y lo mismo le diré al presidente Donald Trump. No sé cómo saldrá esa conversación, pero es lo que pienso. Y por eso, presidente Lula, a pesar de nuestra cercanía de modelos económicos, porque también puedo mostrar esos resultados, pero en nuestro tamaño. Sí, en mis 3 años hemos reducido la pobreza, 2 millones de personas salieron. Hemos aumentado la clase media, 2,5 millones de personas entraron. Hemos elevado sustancialmente el salario, que yo ya no llamo mínimo, sino vital, precisamente por la vida. Y alcanzamos ese nivel estadístico. Ahora intentan tumbarlo, pero en el capitalismo hay contradicción. Y hay que entenderlo así, como en todo movimiento fluido hay contradicción. Es el principio de contradicción. Y no es un capital para todos. Pero hay que regularlo, porque el presidente Paz tiene razón en que es el gran creador de abundancia. Solo que hay unas abundancias que matan la vida y hay unas abundancias que pueden generarla. Ojo, la dialéctica
no es Aristóteles, sino Heráclito y Lao Tse. Y parecen tener razón porque el COVID lo demostró. Y la crisis climática lo demuestra fehacientemente. Y juntas, pues es... Histórico momento, como veíamos, del presidente de la República, Gustavo Petro, en Panamá, que habla de manera certeza, sin tapujos y sin escondérsele a nadie. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto? Los invito a que lo dejen en los comentarios. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.